Entonces yo les voy a enviar la presentación. Por favor, fíjense en la parte de las funciones. Ya hemos hablado pues, a grandes rasgos del tema de la clasificación, de los tipos de oligosacáridos, de los tipos de polisacáridos. Y pues quisiera como que se centraran en lo que tiene que ver con los derivados de los monosacáridos. Entonces nosotros ya en este momento pues sabemos que un monosacárido es la unidad mínima de un carbohidrato y que cuando hablamos de derivados de monosacáridos estamos hablando de que esos monosacáridos pueden sufrir cambios en su estructura y no cumplir con la característica principal que es, por ejemplo, que por un átomo de carbono haya una molécula de agua, sino que tienen modificaciones que les impiden cumplir con esta norma. Entonces, cuando ellos tienen esas modificaciones, o sea, es algo muy parecido al monosacárido, pero, pero en su estructura tienen algo que los hace distintos, o sea, es algo que no les permite que ser totalmente un monosacárido, entonces a ellos se les denomina monosacáridos derivados. Por ahí alcancé a ver, sí, hay algunos de esos monosacáridos que tienen grupos aminos en su estructura, entonces por eso los llaman aminosacáridos, e incluso algunos de esos monosacáridos hacen parte de los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los principales, son los alditoles y los desoxiazúcares, que los desoxiazúcares son los que hacen parte de los ácidos nucleicos, como por ejemplo del ADN. Están los aminoazúcares que tienen en su grupo un grupo amino, pero no son precisamente aminoácidos, sino que tienen un grupo nitrógeno e hidrógeno. Están los azúcares ácidos y están los azúcares esterificados. Entonces, estos cuatro son los principales y vamos a encontrar de que muchos de ellos hacen parte de procesos muy importantes en el metabolismo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del primer grupo, de los que son los alditoles y los desoxiazúcares. Estos alditoles o desoxiazúcares es porque, por ejemplo, en el caso específico de los desoxiazúcares, vamos a mostrar la siguiente diapositiva. Miren ahí en la imagen del medio que dice es un 2-desoxirribosa y está subrayado el hidrógeno. Entonces vemos que ese hidrógeno carece de un oxígeno. Entonces, al no tener ese oxígeno, por eso hablamos de que es un desoxiazúcar. ¿Alguien me va a preguntar Profe, algo? ¿Sí? profe, una pregunta. Dígame. Yo todavía no puedo entender cuál es la función de ese oxígeno ahí solo, en la cadena esta. La función del oxígeno ahí solo. ¿En dónde? En la parte superior. Sí, en general en los monosacáridos. Pues es simplemente algo que resulta después de la reacción de la formación del enlace hemiacetálico. No es como que él tenga una función como tal, sino como el grupo hidroxilo que estaba allí se oxidó y se formó ese enlace hemiacetálico. Ah, listo, listo. ¿Listo? Profe, ¿y se pueden, por ejemplo, juntar monosacáridos con derivados de monosacáridos para crear otro compuesto diferente? Ve, buena pregunta, no sé. Usualmente esos derivados están solos, ellos no se unen, porque esos derivados se producen cuando un polisacárido se degrada o cuando un monosacárido está siendo metabolizado. No, no se unen, ellos no se unen. Ah, De listo. pronto, él solito, o sea, un azúcar derivado solito, sí se puede unir a un polisacárido, pero él solito, no es como que hayan varias cadenas de azúcares derivados, no, no, creería que no. Ahora me surgió otra pregunta. Y, por ejemplo, si se junta, ¿vuelve a retomar las características normales o sigue siendo así Digamos, diferente? si él recobra, por ejemplo, en este caso del desoxiazúcar, que él recobre el OH, Sí. él no lo va a recobrar porque él es así de manera natural. De pronto estos, pues, por ejemplo, los aminoazúcares, que los aminoazúcares pierdan este grupo amino, entonces vuelvan a ser azúcares, estos sí, pero en este caso, él naturalmente es así, desoxiazúcar. O sea, él no lo perdió ni lo ganó, él es así, siempre ha sido así, ¿sí?
Mientras que estos sí pueden resultar de procesos metabólicos. Entonces a estos sí se les puede añadir o se les puede quitar. Listo, profe. Gracias. Vale. Bueno, entonces en el caso de los alditoles son azúcares que también, digamos, sufren modificaciones en su estructura y usualmente cuando, digamos, sufren la modificación, entonces ya no son metabolizables o ya no son absorbibles por el intestino. Entonces muchos de estos alditoles los utilizan como laxantes Uy, o o los utilizan también como edulcorantes, o sea, para que reemplacen el sabor dulce en algunos alimentos, pero no son absorbidos. Obviamente un edulcorante no puede tener esa propiedad de ser laxante, pues porque entonces no tendría gracia, ¿cierto? No sería bueno usarlo. luego ahí preguntan en el chat. Gracias. Estos compuestos son solo para crear la energía en el cuerpo. ¿Cómo así? O sea, pues estos azúcares, o sea, los carbohidratos como tal, la función principal es proporcionar energía, sí. Pero aparte de proporcionar energía, ellos hacen otras cosas como formar moléculas, como formar estructuras, incluso formar tejidos. Pero no son los carbohidratos exclusivamente los que proporcionan energía. De hecho, los lípidos también proporcionan energía, incluso las proteínas también proporcionan energía, solo que es la fuente última que se utiliza. O sea, el cuerpo empieza a obtener energía a partir de las proteínas cuando ya no tiene lípidos o cuando ya no tiene carbohidratos. ¿Cómo influyen los radicales libres ahí? Mm, los radicales libres están más relacionados en los procesos de metabolismo. O sea, los radicales libres, pues en esta parte acá no, pues no tienen no tienen ninguna utilidad porque pues ahora solamente estamos hablando de las moléculas y ninguno de ellos son radicales libres. Pero cuando estemos hablando, por ejemplo, del metabolismo, sí vamos a ver cómo es que influyen ellos en los procesos de oxidación. Profe, Sí, el radical libre era pues un hidrógeno, ¿cierto? usualmente es un átomo o una molécula que tiene un electrón desapareado. Por ejemplo, cuando se hace ese enlace hemiacetálico de ese hidrógeno, puede ser radical libre, ¿ok? No, ahí no. Bueno, acuérdense que usualmente los radicales libres, no, en ese caso no, porque es que en el mismo momento en que él pierde el electrón, que el electrón queda desapareado, en ese mismo momento ese electrón vuelve a encontrar con quién asociarse. Entonces, no es como que él pase demasiado tiempo, no, entonces no sería un radical libre. ¿Y con qué se podría asociar ese hidrógeno?